Saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, de parte de la Iglesia del Corazón de Dios. Para nosotros un privilegio de poder volverles a traer el mensaje de la palabra del Señor. Recordamos que también a través del Facebook, las recomendaciones, por favor, nos deje su, bueno, un comentario o una reacción. También es importante que si usted nos está viendo por YouTube, deje el comentario o en la cajita de los comentarios allá abajo de la video de transmisión. Si no lo ha hecho todavía, por favor, active el botón de suscripción y el botón de notificaciones. También es importante que por cada video nos deje un like para que la plataforma de YouTube cuenta los likes por cada uno de los videos, lo que hace es recomendarle a más personas dependiendo de la cantidad de likes. Por eso es importante que por favor nos deje su like en vamos a empezar, no sin antes pues recordarles que por favor nos acompañen con su Biblia, ya sea en su celular o ya sea en su consulta física, y vamos a orar al Señor en esta hora. Le invito a que me acompañe, si usted puede hacerlo, de donde usted está, cierre sus ojos, su rostro, levante su conmigo y repita después de mí. Diga después de mí esta oración delante del Padre Celestial. Padre Señor, te bendecimos y exaltamos, te honramos, te glorificamos. Acompáñame por favor en esta oración. Padre, gracias por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Gracias por este tiempo, gracias porque tú has sido fiel, Señor, y hemos visto esta enseñanza que cada una de las personas que se unen a la oración pueda entender con claridad lo que tú quieres en tu palabra. Te pedimos, por favor, Señor, que esta enseñanza, cada una de las personas impactada por tu pedimos sea su boca y que seas tú el que la palabra. Pedimos, pedimos en esta hora, Padre Celestial, que tú seas el que abra los corazones de las personas que, que nos están viendo para que haya recepción total de pedimos en amén. No se pudo ver en la animación inicial y si no pudo verlo, la recuerdo que esta enseñanza se llama Esperando la venida de Cristo. Es nuestro deber, nosotros siempre como verdaderos cristianos debemos esperar esa venida de Cristo. Ya estábamos viendo en las semanas pasadas como algunas cosas acerca de la muerte del Señor y todo lo que esta muerte conlleva en cuanto a todos los mensajes que Dios, el Señor Cristo nos está dando a través de su palabra. También estábamos viendo cómo nosotros, por medio de esa muerte del Señor Jesucristo, también nosotros estábamos dejando en la cruz nuestra vida pasada y estábamos resucitábamos con Cristo a una nueva vida totalmente en santidad. Y esa es la idea. Nosotros tenemos que, la idea es que nosotros podamos eh, conservar esa santidad delante de la presencia del Señor. Y hoy vamos, por favor, quiero que por favor me acompañen a Hebreos 10. Vamos a leer del versículo 35 al versículo 39. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá, no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocederé no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, de los que fe para preservación de muy, muy importante. Mire, hay muchas cosas que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Es importante que nosotros entendamos cada una de las palabras que está aquí diciendo el autor de Hebreos, porque no es un juego de palabras, digamos, no es un juego de palabras porque sí, no, es
hay un propósito por el cual el autor debe estar diciendo todo esto. Claro, ya desde, ya ha pasado 9 capítulos y ya ha habido una introducción en donde el autor de Hebreos ha dicho muchas cosas. Y esta carta de los Hebreos es muy importante porque nos ayuda a entender mm, cómo se relaciona la muerte de Cristo con respecto a lo que se venía haciendo desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, con todo lo que era la ley, cómo el Señor Jesucristo cumple la ley. Pero no solamente eso, sino cómo nosotros estamos bajo un mejor pacto. Había un pacto que era el de la ley, pero nosotros ahora estamos en un pacto superior, que es el que vino a traernos el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por medio de la muerte, muerte y resurrección, el Señor Jesucristo dio cumplimiento a ese plan poderoso y perfecto del Señor. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ahora estamos bajo unas promesas mejores, eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Y, y aquí en este capítulo 10 vemos una, unas cosas muy importantes. Entre otras cosas, nosotros entendemos, podemos ver acá, Jesucristo es el sumo sacerdote que abrió el camino al Padre Celestial en su muerte, en la cruz. Recordemos que hemos visto que el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero en Mateo 27:51, Marcos 15:38 y en Marcos 15:38, en Mateo 27:51, está diciendo también habla de y en el Evangelio de Lucas también está, resaltan, cada uno de estos evangelios resaltan el hecho de que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, eh, un velo, dice que un velo se rompió en dos de arriba a abajo. Y para las personas que de pronto no sepan esto es el significado del sumo sacerdote, de todo esto de lo que significa este rompimiento de este velo, yo en este momento, por ahora, quiero decirles que esto tiene una gran connotación, porque nos da acceso a podernos relacionar con Dios y también nos da acceso a la vida eterna. Pero quiero ampliar un poco esto, porque es importante que nosotros no leamos las cosas, o cuando leamos las cosas, entendamos su contexto, ¿sí? Para que podamos entender claramente lo que la palabra de Dios nos dice. Hay cosas que la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento por las cartas de Pablo, por la carta de Hebreos, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, que ellos explican, hay cosas que van hasta el Antiguo, hay citas que van hasta el Antiguo Testamento para que nosotros podamos entender hoy en día el Evangelio es completo, que no es que la palabra de Dios, a pesar de que se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento pues ya queda relegado por el Nuevo Testamento. No, el Antiguo Testamento sigue siendo parte de la Biblia y nosotros tenemos que entender la correlación que hay entre esos para poder, durante el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para poder entender bien la obra del Señor Jesucristo y lo que nosotros, lo que representa todo esto a la luz de las Escrituras, todo lo que representa para nosotros ahora y en la vida eterna. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos y por eso quiero andar un poquito sobre esto. Para los que no sepan, que ese título de sumo sacerdote que acabo de decir, que Jesucristo es el sumo sacerdote, este título era aquella persona asignada para presidir el sacrificio por los pecados en el templo de Jerusalén. Había un templo en Jerusalén en el que se adoraba a Dios, se hacían sacrificios de animales allí, se hacían los sacrificios de animales y había una celebración muy especial en donde se hacía un sacrificio por los pecados en ese templo en Jerusalén. Era la, la la ceremonia más importante. Y esta ceremonia em, la presidía el sumo sacerdote, porque era el único capaz de acercarse a un lugar privilegiado allí en ese templo de Jerusalén, eh, eh, llamado el lugar santísimo. Ese lugar santísimo había
un arca que representaba allí dentro de ese cuarto especial. Había un arca que era la simbología de la presencia de Dios. ¿Sí? Y esta separación, habían dos lugares muy especiales. Uno era el lugar santo, en donde iban los sacerdotes normalmente, pero al lugar santísimo solamente podía ir el sumo sacerdote. ¿Y qué pasa? Que estos dos lugares estaban divididos por una cortina muy gruesa, casi que se podía decir que era un muro, porque era una cortina tan gruesa, tan sólida, que solamente la podía atravesar el sumo sacerdote. Entonces el hecho de que ahora esa cortina es el velo del que estábamos hablando hace un momento. Estábamos hablando de que cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, una de las cosas que resaltan los evangelios es que ese velo se partió de arriba a abajo. Impresionante saber que cuando nosotros entendemos estas partes del templo, que Jesús cumplió con todo lo que fue la ley y gracias a ese sacrificio, Él nos dio, podemos tener vida eterna creyendo en el Señor. Esto es muy importante que nosotros podamos entender. Entonces, ese mismo sacerdote era el único capaz de acercarse al lugar privilegiado del templo llamado el lugar santísimo, en donde estaba la presencia de Dios, como ya les había dicho. El que entrara allí sin ser el sumo sacerdote inmediatamente moría. Es más, yo, les digo que si al presentar el sacrificio por el pecado el sumo sacerdote del pueblo, Dios no aceptaba ese sacrificio, moría el sumo sacerdote inmediatamente. Entonces, esto es para que veamos la importancia y la trascendencia y lo que Jesús en la cruz del Calvario es muy importante. Sacerdotes había muchos, y pues más porque en la época de Jesús, por ejemplo, ya había generaciones y generaciones y generaciones de esta tribu de Leví que había, por la cual era, de ahí era donde salían todos los sacerdotes. Y de esta tribu, pues, de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, pues, había muchos sacerdotes en esa época, ¿cierto? Pero solo el principal, el sumo sacerdote, tenía el privilegio de acercarse a Dios. Tenía ese privilegio y ese honor de acercarse a la presencia de Dios. Pero era algo temible también, ya, caer muerto si no aceptaba la ofrenda por pecados. Pero al ser este sacerdote impuro en sí mismo, el sacrificio por los pecados debía hacerse por él y por el pueblo, así como nos lo relata también el autor de Hebreos en el capítulo 5 versículo 4. Pero además, esta ceremonia debía repetirse anualmente en la celebración judía de la Pascua. Esto es muy importante porque esta celebración judía de la Pascua se empieza a celebrar desde cuando los israelitas salieron de Egipto, en Éxodo 12, del 1 al 28, se lo puede ver allí. Entonces, llega Cristo, nosotros somos sacerdote en la Pascua y se presenta como sacrificio por nuestros pecados, no por los de él, porque no pecó. Se rompe el velo que separa al Santísimo, como lo veíamos hace un momento. El sacrificio es una vez y para siempre, por cuanto su sangre nos limpia de todo pecado, ya que es sangre divina en relación al pecado. Esto es muy importante que lo sepamos porque nosotros, yo ahorita les comentaba que en esta celebración de la Pascua se hacía sacrificio de animales por el pecado, pero Jesucristo se hizo sacrificio por nosotros para limpiar de todos los pecados. Y Él teniendo sangre divina, sangre celestial, Él, ese sacrificio fue superior y por eso nosotros hoy tenemos em, perdón de pecados gracias a la obediencia, obediente hasta la muerte. Hebreos 9:14, ¿qué dice? Dice,
cuanto más grande el sacrificio, cuanto más la sangre de Cristo, perdón, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció así sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras más muertas para que sepáis al Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto más? Si estos animales podían hacer como una, la vez de la sangre de estos animales hacía la vez de limpieza de los pecados de las personas. Bueno, ahora imagínense cuánto más la sangre de Cristo, es lo que está diciendo el autor de acá, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ojo que aquí Espíritu está con mayúscula, hemos visto, aquí se refiere al Espíritu Santo, cada vez que está en mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios y limpiará vuestras conciencias muertas para que se va mucho más allá de la sangre de Cristo. Así que al romper este velo o muro, porque era muy grueso este velo, esto simboliza que ahora tenemos verdaderamente en Él, en Cristo, podemos relacionarnos con Dios y además podemos tener acceso a la vida eterna. Santa. Ay, esos dos propósitos principales son los que, por ejemplo, para que relacionarnos con el Padre, para que podamos tener ese acceso a la vida eterna. Por eso es que, aunque el acceso al Padre se abrió, está para toda la humanidad, claro, no todos lo alcanzan porque todos creen en el Hijo de Dios. Ya que Cristo murió, Él rompió el velo, ahora Él es el acceso a la presencia. Entonces, el que no se acerca, crea en el Señor Jesucristo, definitivamente, tristemente, no tiene acceso a entrar a este lugar santo, que es el lugar de la presencia de Dios. Entonces, vea la importancia de esto. Ahora, la diferencia, usted y yo podemos entrar a este lugar santísimo desde nuestro lugar secreto. Es el lugar que nosotros, en lo que nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Y allí vamos a encontrar la presencia de Dios. Es muy, muy lindo porque, imagínense, muchas personas tenían que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a que otra persona, el sumo sacerdote de esa época, una persona, ofreciera sacrificios por él y por los demás, y por todos los demás, y esperar que un año, hubiera un año de perdón de pecados. Ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo, porque por gracias al sacrificio en la cruz del Calvario, listo, acceso al Padre Celestial. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que es no perder la esperanza. Lo primero que nosotros debemos ver, quiero que veamos, es no perder la esperanza. Y para esto vamos a leer varios versículos del capítulo 10 que estábamos leyendo al principio de la enseñanza. Vamos a leer Hebreos 10, 35, el 36, nos vamos a saltar el 38 y después vamos a leer. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y ahí vamos a saltarnos al 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocedieren no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los para perdición, sino que de los que tienen fe para preservación de alma. Y aquí hay muchas cosas que está diciendo el autor de Hebreos todavía. Hemos visto algunas cosas de relacionadas con lo que está diciéndonos acá el autor de Hebreos. Sin embargo, no hemos ahondado en ese versículo, pero vamos a empezar diciendo que el autor de Hebreos nos invita y nos hace un llamado a no perder nuestra confianza. Lo primero que nos dice, no perdáis pues vuestra confianza. O sea que Él nos está diciendo que no perdamos nuestra fe en Dios, que asimismo, como hemos visto en varias ocasiones, esta tiene recompensas sobrenaturales, pero ante todo, y el principal premio, ¿sabe cuál es? La vida eterna. Ese es el principal regalo, el principal premio que trae esta recompensa de no perder
no perder nuestra confianza en Dios. Hay dos claves, hay dos principios, hay dos claves que nos está nombrando aquí el autor de la epístola de los Hebreos, para que tenemos que tener en cuenta para que nuestra fe no se pierda, y estas son nombradas aquí en este versículo, en este mismo versículo 35. Dice, paciencia y obediencia, paciencia y obediencia, en el versículo 36, perdón. El versículo 36 nos dice que es necesaria la paciencia para que habiendo la voluntad de Dios obtenga la promesa. Está la paciencia y está la obediencia. Hoy en día el tema de la paciencia es complicado, y más cuando la tecnología nos ayuda a obtener todas las respuestas inmediatamente, ¿cierto? En tiempo real o cercano al real, pero no es que estemos diciendo que la tecnología sea mala, sí, no, en sí la tecnología no es mala, nos ha traído grandes beneficios a la humanidad, sin embargo nos ha vuelto impacientes. Un ejemplo claro de esto es cuando, por ejemplo, usted va a alguna página de internet, si usted maneja el computador o maneja su celular, se va a alguna página de internet y esta se demora en cargar, a veces nos desesperamos, ¿cierto? O una página, o cuando estamos rellenando algún formulario, de pronto no nos deja escribir bien las palabras y todo eso, nos desesperamos, tratamos de desesperar. Eso es otra de las cosas que puede suceder. O cuando tenemos que esperar una respuesta de algún mensaje de correo, o cuando nos tráfico, etcétera, etcétera. Y la tecnología nos ha traído cosas muy buenas, pero claro, también nos ha hecho un poco impacientes. Sin embargo, en nuestra vida espiritual es necesaria la paciencia, porque es la que va a acompañar la fe para que podamos alcanzar las promesas de Dios. Es importante la paciencia, y la paciencia nos va a llevar con la fe a alcanzar las promesas. ¿Cierto? Es que Dios no va a llegar ni antes ni después. Él nunca hace eso. Él va a llegar a tiempo. En otras palabras, su respuesta nunca nos va a defraudar, nunca. Y Él siempre tiene cuidado de nosotros. Entonces, vámonos a Juan 15, y capítulo 15, versículo 7. Es, esa es una palabra de Jesús. Está aquí hablando. Y dice algo muy especial acá el Señor. Dice, si permanecéis en mí, dice el Señor Jesucristo aquí en Juan 15:7, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y ojo lo que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, será hecho. Es necesario que entendamos la forma en que Dios se mueve, que Dios actúa, para ser perseverantes en nuestra fe. En ninguna parte de este versículo, y si usted quiere puede leerlo palabra a palabra, en ninguna parte de ese versículo Jesús está diciendo que Dios nos va a responder inmediatamente. En ninguna parte de este versículo. Pero lo que no hay duda es que al caminar en su voluntad, en la voluntad de Dios, sí o sí recibiremos respuesta positiva a nuestras oraciones en el tiempo de Dios, que es el tiempo perfecto. Ahí, en el tiempo de Dios, vamos a recibir respuesta a nuestras oraciones. Por otra parte, invito a que observe en este versículo que acabamos de leer que Jesús, así como el autor de Hebreos, nos dice que es necesaria la obediencia para alcanzar las promesas de Dios. Y para ser obedientes, ah, Cristo nos dice exactamente lo que debemos hacer: permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Son dos cosas que tenemos que hacer para poder obedecer. En otras palabras, es necesario tener fe en Él y apropiarnos de su palabra en nuestras vidas para así poderle obedecer caminando. ¿Ok? Pero vuelvo a repetir, en otras palabras, que nos está diciendo el Señor Jesucristo: tener fe en el Señor Jesucristo, y apropiarnos de su palabra en nuestras vidas para así poderle obedecer caminando. Romanos 10:17, ¿qué nos dice? Romanos 10:17 dice, este versículo ya lo hemos visto en varias ocasiones, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando obedecemos, nos apropiamos de lo que la Biblia dice, y al oír y repetir la palabra de Dios, nuestra fe va creciendo, y también podemos caminar en la voluntad de Dios.
lo cual nos llevará a tener paciencia en esperar la respuesta de Dios y esto no nos dejará perder la fe, sino que la fortaleceremos. Cada vez que usted y yo apropiamos las palabras del Señor, cada vez que las leemos, cada vez que estamos nosotros confesándola en nuestra vida, esa palabra va a ser tan viva que nos va a avivar nuestra fe. Ahora debemos ser muy conscientes y además responsables con no perder la fe. Eso es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos. El autor de Hebreos nos dice que no perdamos nuestra confianza, es decir, en retroceder, porque la consecuencia de perder la fe, de retroceder, dice ahí el autor de Hebreos, de que no agradará a mi alma. Es tenaz lo que dice eso, aquí el autor de Hebreos, porque está hablando de que Dios no se agrada, o sea, eh, deja a un lado estas personas que retroceden. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Entonces, mm, esto no agrada a Dios. Claramente nos está diciendo Hebreos 10:38. Esto porque cuando hablamos de fe, es una fe verdadera o genuina que está fundada en Cristo. ¿Sí? Así que si descuidamos la fe, esto nos llevará a alejarnos de Dios. ¿Ok? Esto es lo que va a pasar si nosotros descuidamos la fe. ¿Cómo la descuidamos? Sin paciencia y sin... La paciencia y la obediencia son fundamentales para que nuestra fe crezca, se fortalezca, nos aferremos a Dios. Eso es lo importante, eso es lo que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos, eso es lo que tenemos que hacer. El segundo punto que quiero que nosotros veamos se llama, lo titulé Nuestra Esperanza. Nuestra esperanza. Y para eso, deseo que por favor me acompañen a Hebreos 10:37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. La paciencia no solamente debe manifestarse en nuestras peticiones a Dios, por supuesto es importante que nosotros esperemos por cada una de las cosas que estamos pidiendo, pero esto no debe limitarse ahí, sino que en toda nuestra vida debe manifestarse esa paciencia, porque hay un acontecimiento grandioso que está muy cerca. Y dice acá, el autor de Hebreos dice que todavía un poquito, y eso me gusta esa traducción, así que dice todavía un poquito porque nos habla de algún tiempo muy cercano. Ese acontecimiento es el regreso de Cristo y Él es nuestra esperanza. Ese regreso de Cristo va a ser tremendo. ¿Sí? Nos gozamos como verdaderos creyentes en ese acontecimiento, porque cuando sabemos que con Él vendrá nuestra salvación eterna, nuestra vida eterna, nuestro descanso eterno en el, cuando venga Cristo. Hebreos 9:27-28, ¿qué dice? 9:27-28. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. ¿Ve? Está diciendo que el autor de Hebreos está diciendo, vuelve otra vez a hablarnos de paciencia a los que esperan. ¿Sí? Es claro cuál es el destino de toda la humanidad luego de su muerte terrenal. Claro es presentarse ante el juicio eterno de Jesús. No hay otra alternativa. Claramente está la respuesta en la Biblia. Ahí claramente la Biblia dice que cuál va a ser el destino eterno de toda la humanidad. Después de este juicio va a haber una sentencia que es a muerte eterna o a vida eterna, según lo que el Señor de juicio. ¿Ve? Entonces, la Biblia es muy clara, la Biblia es muy clara. Entonces, es absurdo que muchos anden distraídos por cualquier filosofía engañosa o cualquier palabrería que trata de dar explicaciones fantasiosas acerca de la vida después de la muerte. Esas cosas, no, son absurdas en sí mismas. Ya la Biblia nos está dando la respuesta de todo eso. Entonces, es más que suficiente la Biblia para nosotros. Jesucristo ya hizo todo el sacrificio en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que entender esto, porque ese sacrificio en la cruz por nuestros pecados ya está hecho, ya todo eso, esa es la obra del Señor Cristo.
así como recordamos al principio de la enseñanza, y ahora en su regreso va a recoger a aquellos quienes han esperado en él, va a recogerlos. Y por esta razón que nosotros debemos permanecer en fe para agradar a Dios con paciencia. La esperanza se acerca y luego de que la iglesia sea arrebatada, no hay una segunda oportunidad para aquellos. No la hay. Tristemente, no la hay. Entonces, quiero que veamos esto, esto y mucho, que nunca, perdón, nuestra vida acá en la tierra es corta en comparación a la vida eterna, pero debemos vivirla en un aprendizaje continuo de la palabra de Dios y en paciencia. Cuando nosotros vivimos con este aprendizaje continuo de la palabra de Dios, hacemos crecer nuestra fe. Y cuando tenemos paciencia, junto con esta fe fortalecida, vamos a alcanzar las promesas. Porque estos dos elementos, y estos dos elementos nos llevarán a permanecer en la fe genuina y fortificada. Permaneciendo en la fe, permanecemos en la voluntad. Y por ende estaremos preparados para el reino. Estaremos preparados. Entonces la pregunta está presente, está muy presente. ¿Sabemos cuándo vamos a morir o cuándo será el rapto? Sabemos. Pero lo que es seguro es que una de estos dos acontecimientos va a llegar. Un acontecimiento antes que el otro, lo sabemos. Pero eh, nosotros debemos estar listos y así poder disfrutar de la presencia de Dios por la eternidad en el cielo cuando nuestro tiempo acá haya terminado. Importante. Para eso es necesario que en este momento tome la decisión de invitar a Cristo en su corazón y que lo haga por medio de esta oración. Le pido que por favor, donde usted está, si usted puede hacerlo, cierre sus ojos, incline su rostro, levante sus manos y repita después de mí la siguiente. Padre, vengo ante ti, reconociendo que soy pecador y me arrepiento de ser. Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador personal, de mí la persona que tú quieres que yo sea para ti. Te pido, Espíritu Santo, que selles esta entrega con tu poder, que mi nombre no sea jamás borrado del libro de la vida del Cordero. Padre Celestial, te alabo, te bendigo y te doy gracias por recibir. Amén. Te hizo esta oración de todo su corazón y le felicito porque realmente ha entendido lo que hemos dicho en esta hora, en este tiempo, porque de verdad ese es el tiempo en el que nosotros podemos aprovechar para dar nuestra vida a Jesús. Y este es el tiempo en el que vamos a estar, podemos ejercitar nuestra fe por medio de la obediencia y la paciencia. Nosotros tenemos, dígale al Señor, empiece a caminar sobre la voluntad del Señor por medio de la palabra de Él. Ore al Señor, lea su palabra constantemente y allí usted va a sacar esas promesas preciosas que Él tiene para usted también. Entonces, esto es muy importante, esto es realmente muy, muy importante para que usted pueda hacer todos los días este acto de orar y tener una vida de oración eh, cada vez más poderosa y cada vez más, eh, cada vez más cercana al Señor. Es muy, muy importante. Y usted va a ver, cuando se aplica la palabra del Señor en su vida, que cuando usted camina, que usted va a empezar a caminar en la voluntad del Señor. Cuando usted camina en la voluntad, como dice el Señor Jesucristo, lo que pidamos nos va a ser hecho por Dios en el tiempo de Entonces, le invito también a que en esta hora oremos al Señor. Oremos al Señor para despedirnos y vamos a entregar todo lo que es este Padre Celestial. Exaltamos, te honramos, te glorificamos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por enseñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que esa palabra sea grabada en nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, por tu gloria, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, que tú has abierto nuestros corazones
te doy la honra, la alabanza, que esta palabra haya quedado sembrada en los corazones de cada una de las personas, que haya quedado, que haya abierto el entendimiento, que hayas abierto el entendimiento de todas las personas que nos están viendo para que también pongan en práctica estos mensajes de la palabra tuya. Te exaltamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias por todo lo que permite, Señor, que haces en nuestra vida. Te glorificamos, te honramos y te alabamos, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te entregamos en tus manos esta semana que empieza, Señor, para que tú seas y que te muevas con poder, que cada decisión que vayamos a tomar, la tomemos basados en tu visión y en tu guía. Para esto te pedimos, por favor, Señor, que hacer que nos permitas estos tiempos de calidad contigo, Señor. Apoyamos hoy. Permítenos, Señor, que nuestra fe crezca cada día, Señor, por medio de la obediencia a tu palabra, por medio de la paciencia. Pero pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y muchas gracias por seguirnos hasta este momento, hasta este punto. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una feliz y bendecida semana.